Os haré aquí un espacio, así os quedará separado cada clase en donde empieza respectivamente, ¿vale? Haremos así. Pondremos aquí 002 para la segunda clase y arriba pondremos 001 para la primera. Básicamente, fijaros que todo el playground puede contener todo el código que queráis, ¿vale? Que lo único que estamos haciendo es para probar cosas, ¿vale? Esto va muy bien, porque si no sabes si un algoritmo funciona, ostras, no te mates a crear la interfaz gráfica, poner los botones, menús de navegación, sin probar tu algoritmo antes, ¿vale? O para hacer simulaciones, un playground para que te cagas para hacer simulaciones, ¿vale? Bien, vámonos a manipulación básica de strings, ¿vale? En los strings en Swift utilizan Unicode, por tanto, no tendréis ningún problema en utilizar el sistema típico de codificación de strings, ¿vale? No es que utilicen UTF-8 ni cosas, no, Unicode. Por eso, básicamente, podéis utilizar emojis y demás también, ¿vale? Y entonces, pues básicamente voy a declarar dos strings muy básicos, ¿vale? Que es, ya lo podéis imaginar, con let no me modifiques, ¿no? Este string no se puede modificar. Y otro que será con var, puedes modificarme. Igual, este string es modificable, ¿vale? ¿Por qué os declaro estos dos? Pues básicamente porque si hubieras utilizado Objective-C, el let se hubiera creado con la clase NSString, la que os he presentado hace un ratito, mientras que el segundo se hubiera utilizado la clase NSMutableString. String mutable, va a ir cambiando, va a ir modificándose, entonces se lo tienes que decir, ¿vale? Esto sobre todo, si alguna vez utilizáis librerías que estén programadas en Objective-C, en algún momento tendréis que hacer un puente entre vuestra app en Swift y la librería en Objective-C. Por tanto, saber leer un poco y decir, ah, vale, esto ya sé por qué es así, os puede ir bastante bien, ¿vale? Porque hay librerías que la gente ha decidido no migrar, que siguen en Objective-C y van a seguir en Objective-C hasta el fin de los tiempos. Entonces eres tú como programador quien al final programa un pequeño puente de conexión entre tu app en Swift y la que está en Objective-C, ¿vale? Entonces, básicamente, esto es como hubiera ido, ¿vale? Para concatenar mensajes, creo que os lo he puesto antes, ¿no? Si ponemos primer mensaje, Swift, mola mucho, ¿vale? He puesto mensaje con J. Sí, ¿no? Sí, es que no lo podemos... Nosotros no tenemos que escribir cosas, Sí. no colores, pero no... Yo normalmente lo escribo todo en inglés. O sea, a mí escribir las variables en español me cuesta muchísimo. Nosotros lo debemos hacer programar todo en inglés también. Perfecto. First message, Swift mola mucho, let second message, Objective C, no tanto, ¿vale? Y entonces, si tú quieres concatenar el primero y el segundo y meterlo en una variable, ¿cómo lo haríamos? Var final message igual a first message más second message, opción 1. Este sí que sería el caso típico en el que si tú solo quieres concatenar, yo usaría el más. ¿Por qué? Porque la otra forma de hacerlo tendría que ser final message igual, comillas, el backslash entre paréntesis first message, espacio, backslash entre paréntesis second message. ¿Vale? Si tú lo que quieres es concatenar, enganchar el uno con el otro, sumas y listos, ¿vale? La sintaxis que os he enseñado de rellenar strings mola pues cuando quieres rellenar algo que ya tienes, ¿vale? Si no, el más lo podéis utilizar, no habría ningún problema, ¿vale? Y en el caso de querer imprimir variables por consola, que suele ser lo típico, lo primero que se suele hacer, ¿no? Se utiliza la sintaxis print. Print y el nombre de la variable a imprimir. Final message. ¿Vale? Y con cuidado si miráis documentación antigua, porque hasta que nació Swift 2, ahora medio año, se utilizaba println, printline. ¿Vale? Ahora a día de hoy lo pone en rojo, está deprecado, ya no existe. ¿Vale? Pero id con cuidado porque si la documentación de lo que miráis no está muy actualizada, tenderéis a poner printline, ostras, y os fallará. ¿Sí? A ver, que tardaréis 3 segundos en cambiarlo, pero toca un poco la moral a veces. Las variables siempre se declaran con var. Si van a cambiar de valor, sí. Si van a ser constantes, pues No, let. sí, pero siempre tienes que ponerle var a let. No Sí. puedes declararlas así...
Si la palabra var o si la palabra let, no, porque la palabra var o la palabra let lo que hace es reservar el espacio en memoria. Luego, una vez lo tienes reservado, solo es modificar, pero la palabra var o la palabra let reserva el espacio en memoria. No, no es JavaScript. Y es global. No. Sí, por el tema de... Aquí las globales son las leyes. Sí, Sí. básicamente. ¿Vale? Bueno, la carta también, pero puedes tener... Pues sí. Según de las... Sí, depende de la clave y ya está. Si hubiéramos hecho esto en Objective-C, ¿vale? En Objective-C tendríamos que haber hecho NSString, asterisco para indicar que reservo espacio en memoria, first message, igual, arroba, comillas, Swift, mola mucho, cierro comillas, para declarar el segundo string, NSString, otra vez, asterisco, second message, igual, Objective-C, no tanto, ¿vale? Y para concatenar los dos, agarraos que vienen curvas, NSString, asterisco, final message, igual, abrimos corchete, NSString, string with format, dos puntos, arroba, abro comillas, dentro de las comillas, porcentaje arroba para el primer string, porcentaje arroba para el segundo string, coma, el primer mensaje, first message, coma, second message, cierro comillas, punto y coma. Más durita la sintaxis, ¿vale? Más durita. La curva de aprendizaje de Objective-C tenía ese problema, que al principio era muy difícil que te acordaras de las clases y de los métodos debido a lo largas que eran. Fijaros que algo que aquí ocupa pues casi el 50% de mi pantalla, en Swift ocupa menos de un 15, un 20. ¿Vale? Es más sencillito. Incluso para imprimir por consola, que aquí es tan fácil como print el valor, en Objective-C, pues era nslog de next step, ¿vale? Y lo que querías imprimir era porcentaje, comillas, comillas, y como quería imprimir un string, porcentaje arroba, coma, y el mensaje a imprimir, final message. Sí, siempre declarar primero. No va a ser Sí. o sea, el formato. En Objective-C siempre había que decirle antes lo que querías y luego poner lo que ibas a poner. A la práctica lo que hacíamos los programadores es desplegar aquí la barra lateral y tú te podías crear aquí una serie de fragmentos de código. ¿Vale? Aquí ya hay algunos, ya vienen creados, ¿vale? Por ejemplo, yo qué sé, viene creada, creo que está por aquí el Swift for, entonces tú le das aquí al Swift for y ya te crea la estructura básica del for ahí dentro. Esto está guay, esto está muy guay. Luego os enseñaré a crearlas. ¿Y Google no ha hecho esto? Yo para Objective-C me hacía mis fragmentos de print y cuando ponía print me ponía nslog, porcentaje, arroba, etcétera. ¿Vale? No tenía sentido escribir cada vez tantas cadenas de texto tan largas. ¿Vale? Si haces un fragmento de código, luego se escribe ese inicio, pero... Sí. Por ejemplo, uno que me dice que yo utilizo mucho, yo a la hora de hacer bucles for, no utilizo for y las tres partes, for int i igual a 1 y menor que i más más. Yo utilizo for, objeto, in array. For in o for each, lo mismo. ¿Vale? Entonces yo ya me hice una que me lo preparaba y me lo dejaba todo mono para yo solo rellenar el nombre de la variable y el nombre del array que iba a recorrer. O me hice alguna modificación si en lugar de recorría un array, recorría un diccionario. ¿Vale? Así por lo menos ya lo tienes tú listo y lo utilizas como tú deseas. ¿Sí? Vale, seguimos con los strings un poquito más. Para comparar strings siempre es una cosa bastante truculenta, ¿vale? Menos en Swift. En Swift es un caramelito comparar strings, ¿vale? Si habéis tocado algún que otro lenguaje de programación, sabéis que si hacéis string igual a otro string, hay lenguajes que lo aceptan y hay otros que lo que hacen es compararte las posiciones de memoria que ocupan y por tanto, como tienes las variables guardadas en dos lados diferentes, nunca coinciden, ¿vale? Swift es de los primeros, es de los que va a ser bastante fácil comparar variables. Por ejemplo, var str1 igual hola, var str2 igual hola, ¿vale? Entonces, en este caso, la primera y la segunda son iguales, pues debería ser que sí, ¿no? Pues lo que vamos a hacer es imprimir str1
igual a str2. ¿Vale? ¿Y qué me pone aquí? True. ¿Vale? Son iguales. Fijaros que es muy fácil comparar strings, no hay posibilidad a confusión. ¿Vale? Sí, los que vengáis de Java, ahora os enseñaré en Objective-C cómo era, pero no era tan divertido. Y normalmente esto lo que solemos hacer para comprobar que funciona es ponerlo en un if, ¿no? If str1 igual a str2 y dentro del fragmento de código print son iguales. ¿Vale? Ya me he adelantado un poquito a la sintaxis del if, fijaros que la condición no va entre paréntesis. Es libre albedrío. Sí. ¿Vale? No, no. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero bueno, es libre albedrío en este sentido. Si lo quisiéramos en Objective-C, cada vez que digo esa palabra os asustáis, cada vez que digo Objective-C pegáis un salto. Pero está bueno, estás poniendo Swift y sintaxis básica de If, y entre paréntesis, el primer string str1 is equal to string, str2, así. No es igual. igual hubiera dado un pete en Objective-C. ¿Vale? Hubiera dado un pete. Bueno, esto es parecido a un equals. Sí, Es parecido a un equals, Es un poco más largo. pero la sintaxis en Objective-C tiene una ventaja y una desventaja. La desventaja es obvia. Son muy largas. La ventaja es que es como leer un libro. Sí, es igual. Tal. Si este string es igual al string Sí, pum. parece Es que como te leer un libro. Parece que te lo estaba diciendo, ¿no? Esto Sí, es igual a esto, ¿no? te lo está diciendo totalmente. Eso sí En que Swift, era- fijaros que sí, la sintaxis es muy básica, es muy sencillita, pero ya no es tan intuitivo, no es tan fácil de leer en este sentido. Tener unas bases. ¿Vale? Necesitas unas bases más sólidas en general. ¿Vale? Pues, salvo que tengáis alguna duda, con strings lo podemos dejar aquí. Con el Objective-C tenías un IDE o algo que te dabas punto y te sugería algo. Tenías Porque- lo que os he enseñado aquí, la documentación oficial de Apple, Y ya está. ¿vale? Tú te venías aquí y buscabas NSString. Está embebida la documentación también en el IDE, ¿vale? La podéis buscar directamente online o la podéis buscar en el Xcode Help, Documentation and API Reference y os sale aquí la propia API y podéis buscar NSString, por Sí, ejemplo. pero lo que digo es, porque tú estás programando en Java, tienes Eclipse, haces punto y salen todos los métodos posibles. Sí, no. Eso debería hacer. Salen todos. El problema es que había tantos Vale, que era muy difícil encontrar. vale. ¿Vale? Por ejemplo, todo esto son strings, ¿vale? Y todo esto es sintaxis de Swift, sintaxis de Objective-C, sintaxis de Swift, sintaxis de Me imagino Objective-C. que tú mides, ¿sabes? Que este programa que le des al punto y te salen unas referencias, ¿sabes? Y Pues te fíjate. sale todo de memoria. Uf. Esto es la referencia de NSString. ¿Puedes ver aquí el tamaño de la barra de navegación? Sí. Solo una clase, solo la clase string. Solo la que... Esto es la clase string. Qué pasada, ¿no? Tienes el índice, a la izquierda todo esto es el índice, pero fíjate, string, overview, tipos de string, tareas, crear un string, inicializar un string. No, documentación extensa es. No. Son 5 GB de documentación. O sea, que no encuentre algo aquí es que no existe. Directamente. O que no sabes Porque no sabe encontrar. buscar. ¿Vale? Bueno, Incluso, como buen lenguaje de programación, te dice todo lo que ya está deprecado. vale. Métodos que existían y ya no existen y demás. ¿Vale? Es bastante completa la documentación. Entonces, cuando tenías que comparar strings, pues básicamente string utilizas is equal to string, ya os autocompleta aquí, os muestra este es de tipo NSString, este es de la documentación general, bueno, entonces tú ya te vas, lo buscas donde quieras, ¿no? En Swift también existe is equal to string, a la práctica. Usamos igual y es mucho más fácil. ¿Vale? No os lo he dicho, pero si en lugar de igual queremos diferente, exclamación, ¿vale? Es como todos los lenguajes de programación. ¡Ve, mira! Fijaros que me lo ha puesto en rojo. Porque hay iguales, pues. No, hay exclamación igual, ¿vale? ¿Ves que se queja? Aquí os dirá cannot for some wrap value of non-optional type string. Estas serán las cosas que luego discutiremos, que serán los valores obligatorios y los opcionales, ¿vale? Claro, todo lo que es opcional, todo lo que no estás seguro si está o no está inicializado, puede valer null. Los nulls a Swift no le gustan nada. No le gustan nada y de hecho ya veréis que a la hora de declarar si una variable puede o no puede valer null, nos vamos a pegar un par de golpes. ¿Vale? Es la parte más truculenta y la que más odio yo de Swift.
¿vale? Es la que más odio. Por tanto, de momento os lo dejaré con un igual, que sea el mundo bonito, y ya llegaremos a la parte de opcionales donde... ¿Existe el triple igual también en Swift? No, No. no existe el triple igual. El triple igual creo que solo existe en JavaScript. Sí, usamos JavaScript para decir si, Sí. Si igual la clase es valor y el tipo de datos. Bien. En Swift no existe. Directamente ya, vale. Sí. Vale.